Muy buenos días nuevamente, estimados auditores de la Radio Portales. Un placer retomar todas las conversaciones que hemos tenido hasta la fecha respecto de la historia naval y marítima de Chile. Un placer también saludar a Patricio, quien nos acompaña en cada momento dentro de esta grabación. Buenos días, Patricio. Gusto saludarte. Buenos días, querido amigo. Listos para comenzar nuestra intervención, cuando tú dispongas. Perfecto, perfecto. Oye, quiero retomar la parte final. Habíamos visto en la vez anterior que estábamos conversando respecto de la conformación de nuestra querida Armada y nos centramos específicamente en los años 1817 y 1818. Y partimos hablando de diferentes hitos, pero quedó pendiente de poder mencionar la última parte, que es el zarpe y la primera escuadra. Así que quiero finalizar ese periodo haciendo alusión a los buques, a datos característicos, digamos, de cuáles fueron las unidades que finalmente conformaron esta escuadra nacional, que zarpó y se hizo a la mar el día 9 de octubre de 1818. Así que, bueno, fueron cuatro buques: el navío San Martín, la fragata Lautaro, la corbeta Chacabuco y el bergantín Araucano, cada uno con las características que voy a mencionar. El navío es mucho más que una fragata es mucho más que una corbeta. Por lo tanto, el navío San Martín tenía 60 cañones y una tripulación cercana a los 500 hombres. La fragata Lautaro tenía menos, tenía 46 cañones, 353 tripulantes. La Chacabuco 20 cañones y 154, y ya el Bergantín un poco más chico, 16 cañones y 110. Me quiero referir un poco a los dos mayores, a la navío San Martín y a la fragata Lautaro, porque el navío San Martín efectivamente, como la unidad más potente de esta naciente escuadra, llegó a Chile con el nombre Cumberland. Venía al mando del Guillermo Wilkinson, un marino inglés que se incorporó a esta naciente escuadra a contar de mayo de 1818, cuando ofreció, digamos, al gobierno de Chile este buque, que fue rebautizado como San Martín. Eh, Después, se le dio el grado de capitán de fragata. Así que después de eso participó también en las posteriores acciones que tuvo la escuadra, en excursión hacia Perú. Posteriormente tomó el mando de la Independencia y acompañó a Cochrane en la expedición hasta California. Ahí lamentablemente enfermó, y cuando volvió a Chile en octubre de 1823 fallece. Y Lautaro, que estuvo al mando del Carlos Guster o Charles Guster, que fue un marino norteamericano que llegó a Chile en 1817, con el bergantín Columbus, que luego lo vendió también al gobierno chileno y pasó a denominarse Araucano, que fue uno de los cuatro buques que también conformó esta naciente escuadra. Hago presente, digamos, que cuando se produce la primera acción de combate con Blanco Encalada a fines de octubre en Talcahuano, la presa mayor que tenían de captura, que fue la fragata María Isabel, fue integrada también a la escuadra y pasó a llamarse O'Higgins. Así que en la medida, digamos, que posteriormente la escuadra fue tomando acciones navales futuras, fue incorporando nuevas unidades. Pero es importante, cuando zarpó la escuadra estaba O'Higgins y Centeno en el cerro, uno de los cerros de Valparaíso. En este momento todavía hay un monumento allá, y expresó la siguiente frase. Dice, tres barquichuelos le dieron a los reyes de España la posesión del Nuevo Mundo, estos cuatro van a quitárselo. Esta expresión, tal como lo mencionamos la vez anterior, refleja la visión marítima y el compromiso que tenía O'Higgins para poder iniciar las acciones que iban a terminar fundamentalmente después con el zarpe de la expedición libertadora del Perú. ¿Qué te parece, mi querido Muy, muy, Patricio? inter- Muy interesante. Fíjate que pensando en los tiempos actuales, donde han habido tantas situaciones complicadas con el pueblo mapuche, mira qué interesante que la Marina desde su inicio coloca nombres Lautaro, nombres Araucano, Sí, luego muchos nombres, Fresia, etcétera, a buque de la Armada, como un reconocimiento y un respeto al pueblo, sobre todo al pueblo mapuche, porque son todos nombres mapuches. Entonces es interesante eso, que nuestros radio escucha, sobre todo los más jóvenes, que estas cosas probablemente no las sepan,
las difundan que la Marina siempre ha tenido una actitud de unir, de la unidad nacional, que es tan importante. Y de paso aquí quiero permitirme 20 segundos, porque nosotros no podemos comenzar este programa sin mandar un saludo a nuestros compatriotas que están en el sur sufriendo el embate de los incendios. Esta lacra que ha venido a llegar a Chile y ya prácticamente todos los veranos tenemos que sufrir estos incendios, son verdaderas emergencias donde se ve este ser nacional que se une, Fuerzas Armadas, partidos políticos, empresas, ciudadanos comunes y corrientes, iglesias con S. Es muy decidor que frente al dolor y a la prueba, nuestro pueblo siempre se cohesiona hasta superar la tragedia. Les mando este gran saludo a mis compatriotas, diciéndoles que estoy cierto, que de las cenizas vamos a renacer y Lirquén y Penco y tantos lugares hermosos de nuestro sur van a rebrotar aún más bellos y más hermosos. Así que un abrazo muy grande desde nuestro programa a todos nuestros connacionales. Yo también participo de numerosos WhatsApp en los cuales se han ido uniendo para poder ir apoyando a las personas que han sido afectadas justamente por lo que tú dices, el incendio ahí en la zona del Biobío. Y en realidad es realmente digno de comentar porque, bueno, todo el mundo, digamos, solidariza cuando hay una tragedia que le podría perfectamente pasar a uno. O sea, en ese aspecto creo que es realmente digno de señalarlo, este esfuerzo que se está haciendo, porque lamentablemente el fuego todavía no se extingue y los focos siguen activos. Oye, mira, quiero, volviendo un poco a lo que estaba comentando, cuando zarpa la primera escuadra, eh, no es fácil mantener, digamos, la cohesión, porque hay muchas cosas que en el fondo van incidiendo. Hay que pensar, digamos, que las cabezas de los buques, los mandos de los buques eran todos de habla inglesa Exacto. y las tripulaciones hablaban español. Entonces, aparte de eso, yo quiero mencionarle, fíjate que menciono este libro que ojalá lo puedan leer. Se llama La Primera Escuadra Nacional, Memoria sobre la Primera Escuadra Nacional de Antonio García Reyes, un libro que se mantuvo en el olvido prácticamente y que fue reeditado con ocasión de los 200 años de la escuadra por Gustavo Jordán y Piero Castañeto, y entrega bastante información, mucho de detalle, que no quiero, digamos, en media hora gastar, digamos, en esos detalles, pero lo hago presente para que ojalá se interesen y lo lean, porque realmente aparecen informaciones muy decidoras respecto de las dificultades que hubo para poder ir armando estas fuerzas, digamos, que finalmente comenzaron a tomar fuerza futura y poder generar el paso decidor que quería O'Higgins con la expedición libertadora hacia el Perú. Fíjate que entre estas dificultades que tuvo O'Higgins, aparece una figura bien controversial y que durante estos años que estamos analizando va a ir cobrando cada vez más fuerza hasta llegar al cargo máximo en Chile, que es el general Ramón Freire. Tenemos que recordar que cuando Cochrane vuelve del Callao, habiendo fracasado con su intento de bombardear el Callao, vuelve y pasa directo hacia el sur, con la intención de tomarse Corral y Valdivia, una Sí, empresa prácticamente imposible. y Bueno, Frey tenía a cargo toda la guarnición en Concepción. exacto. Y resulta que Cochrane no le pide autorización a O'Higgins y esas cosas tienen que haberle producido problemas a O'Higgins porque se suponía que él era el director supremo. No le pide permiso, sigue de largo y se pone de acuerdo con Freire, que tenía cierta animadversión con O'Higgins, y Freire saca de sus tropas que estaban para combatir con Benavides y las embarca a las órdenes de Cochrane con un éxito absoluto, genial, fantástico. La toma de lo que significaba, digamos, el Corral y Valdivia a los españoles fue un golpe durísimo a la corona, durísimo. Claro, se murieron de gloria, pero ¿qué hubiese pasado si le hubiesen hundido la escuadra? Se habría terminado la primera escuadra y Cochrane y Freire habrían sido de alguna manera los responsables. Entonces, habían esas situaciones así medias caudillescas donde de repente alguien decía, no, yo creo que resulte, y no. De hecho, Cochrane en un momento zarpa con Mira, los buques y se va para el norte sin pedirle permiso a nadie también, porque le venía la sangre corsaria. de lo que he leído, Cochrane
quería mantener el factor sorpresa. Me da la impresión Sí, de que si él daba a conocer ese plan, iba a ser claro, sometido a estudio y se iba a perder, digamos, en el fondo, claro. la idea que tenía él en mente. Ahora hay que destacar ahí en Corral y Valdivia la destacada participación de Guillermo Miller con las Fuerzas de Infantería Marina. Exactamente, exactamente. Sí, sí, Bueno, Freire no va a cejar en su intento de tomarse el sur chileno, que todavía, sobre todo el caso de Chiloé, porque ya cayendo Valdivia y Corral, ya solamente quedaba Chiloé. claro. Y Chiloé está un tanto olvidada desde la zona central. Entonces, él se va a dedicar a intentar anexar Chiloé, cosa que finalmente va a lograr bastantes años más tarde, en 1826, lograr sacar los realistas de Chiloé y declarar la independencia de Chiloé y además la anexión de Chiloé a Chile. Entonces, esos son los aportes que hace Freire. Y finalmente, cuando dimite O'Higgins, Freire es nombrado director supremo, jefe supremo y director supremo. Y lo que es atractivo de este personaje, porque es un personaje, este Freire, es su desapego por el poder. Porque él, por el hecho de esto de estar intentando capturar y tomar Chiloé, muchas veces deja el cargo. Y cada vez que regresaba, ya fuera exitoso o no, las asambleas y las juntas que estaban gobernando siempre lo reelegían. Incluso él no pidiendo esto, incluso a veces oponiéndose. Entonces ahí hay una diferencia grande con otros que tomaban los cargos y trataban de mantenerse muchos años. Entonces, interesante la figura de Ramón Freire Serrano. ¿Y por qué digo Serrano? Porque investigué antes de este programa si es que tenía alguna relación con Ignacio Serrano, nuestro Ignacio de la Esmeralda, y no. Se los Ya. cuento al tiro a nuestros escuchas, no hay relación entre estos dos Serranos. Oye, a propósito de que tocaste el tema de la anexión de Chiloé, que el 19 se cumplió justamente 200 años el Tratado de Tantauco, es importante reconocer, porque no creo que todos lo sepan, los chilotes eran totalmente realistas, totalmente apoyando la causa, ellos se sentían pero absolutamente decididos a combatir por el rey de España. Exacto, No eran patriotas que estuvieran sometidos, digamos, por el ejército español ahí. Así que, y eso es tremendamente importante porque en las expediciones que el rey de España mandó hacia el sur de Chile y cuando ya venían avanzando hacia la costa chilena, pasaban justamente por Chiloé y ahí lograban incrementar sus fuerzas. exacto, Entonces, podríamos decir, digamos, que chilenos, porque en el fondo los chilotes están en lo que a futuro, digamos, hacer de parte de Chile, pero ellos estaban convencidos de que tenían que defender la corona de España. Eso es exactamente. algo importante de destacar. Sí, sí. Y ellos mantuvieron este espíritu. Si nosotros nos fijamos, hasta el día de hoy existe la cueca chilota, Sí, que es una cueca que se baila diferente. Entonces, ahí hay una, téngase en cuenta. La boina que usa el chilote no es una boina chilena, es una boina o vizcaína, pero que es icónica. Entonces, estamos en el siglo XXI y todavía quedan esos eh, restos de ese afán por el español. Y bueno, el otro día en nuestro programa le contábamos a nuestros amigos que en estos tiempos era difícil hablar de chilenos y españoles, mejor decir exactamente. patriotas y realistas, porque en el bando patriota habían españoles nacidos en la península y al Mm. revés, en el otro había mestizos, había criollos. Entonces, la división chilenos-españoles es una división que yo creo que hacen los eruditos, los historiadores, para que sea más sencillo explicarlo, pero esta guerra era prácticamente guerra civil. Exactamente. Bueno, estuve tratando un poco de, para poder mantener un hilo conductor, avanzar un poco, ya que hablamos de 1817 y 1818, ¿qué vino después entre 1819 y 1820? Y en 1819, fíjate que lo que aparece fundamentalmente es que se tiende a consolidar, digamos, esta naciente organización de la Marina, eh,
Cochrane ya trata de inculcar el concepto de la disciplina a bordo, la mentalidad ofensiva y tratar de poder ultimar los detalles para conformar la expedición libertadora hacia el Perú. Así que fundamentalmente 1819 no tiene casos concretos como sí los tiene 1820, digamos, con la captura de Corrales y Valdivia, después, digamos, con el SARPE, la expedición libertadora del Perú, pero es importante porque hubo un tiempo determinado para poder lograr amalgamar esto que ya había nacido, digamos, en 1818, pero que tenía que tener un tiempo prudente para poder sellar y generar la doctrina, digamos, que en el fondo quería imponer Cochrane. Así que en ese aspecto, bueno, tú que hablaste de Cochrane, digamos, hace dos programas atrás, creo, digamos, que es tremendamente importante cómo se fue metiendo, digamos, en cada una de las mentes de los chilenos que estaban en los buques, este concepto, digamos, que permitió, por ejemplo, después del zarpe de la Expedición Libertadora, hacia el Callao, viene la toma de la Esmeralda, digamos, en el Callao, o sea, una acción que de no haber tenido convencido, digamos, a las fuerzas que estaban detrás de Cochrane, a lo mejor no se hubiera logrado. Exactamente. Lo que pasa es que también hay que investigar un poquito el origen de Cochrane, y Cochrane es discípulo se me fue el héroe de Trafalgar, Nelson. Nelson. Es discípulo de Nelson, y hay un documento que Nelson le manda a Cochrane donde le dice, cuando ataques, ataca, no des vuelta, ataca, sin darte mayores análisis. Cuando ya te decidiste a atacar, es con todo. Y también hereda Cochrane, y a su vez él le lega a los marinos chilenos la audacia. La audacia es un factor permanente en la táctica de Cochrane. Es tremendamente audaz. Confía ciegamente en sus hombres, lo hace sentir, y eso genera un liderazgo muy Correcto. potente de Cochrane. Cuando hace un comentario, por ejemplo, dice, está preparando la toma de Valdivia. Se dice, espero que los ingleses luchen como ingleses, y los chilenos como están acostumbrados a hacerlo, como es su costumbre. ¿Y cuál era su costumbre? Ir hasta la muerte. Entonces, también ahí es bonito recordar que el lema que nos legó Cochrane fue gloria y victoria, que va a cambiar después por la tremenda imagen que aparece, irrumpe, de nuestro Arturo Prat, y donde él finalmente nos deja el lema que dura hasta hoy día y no creo que vaya a ser cambiado nunca, que es vencer o morir. Como digo, eh, Pero si uno se fija, hay una relación con su profesor, porque Pratt estudió a Cochrane, estudió la táctica de Cochrane, estudió el abordaje. De hecho él también aborda. Cuando ya el abordaje estaba siendo dejado de lado, Pratt se da cuenta que tiene que aplicar esa táctica del tiempo de Cochrane, el abordaje en los buques. Y era la posibilidad de triunfo que tenía Pratt. Entonces la figura de Cochrane es potente, es verdaderamente potente. Y con esto cierro. Él se queja cuando se traslada a la Marina de Brasil, y dice, cuando yo digo que ataquen, se dedican a hacer otra cosa. Entonces dice, así no se puede, si yo digo que hay que atacar, hay que atacar, pero no, hacen otras cosas. Entonces su pasada es bastante poco gloriosa, con poco sonido, porque la independencia de Brasil, que algún día podríamos conversarla, que es muy entretenida, tiene poco de sangre y mucho de poesía. Entonces no va con el espíritu de Cochrane. No, en Grecia oye, pasa algo parecido. a propósito de la acción misma de la captura de la Esmeralda en el Callao, eh, él se viste de una manera distinta, ¿te fijas? Entonces, y además es herido y sigue combatiendo. Entonces, es destacable que él realmente es un ejemplo para el resto. ¿Quién no va a seguir, digamos, a quien genera todo ese ingenio y genera, digamos, todo ese, esa demostración de fuerza y de coraje? Hay que pensar de que Corrígeme, ¿Mm? corrígeme si me equivoco, que Cochrane, al ser herido, grita: no abandonéis, muchachos, la fragata es nuestra. ¿Él fue o es Nelson ese? Mira, creo que esa frase es atribuida a O'Brien en el combate de Valparaíso.
correcto, cuando correcto, casi sí, captura la Esmeralda. correcto, eso, tienes toda la razón, Sí. tienes toda la razón, sí, Un hecho que la verdad que lo hemos saltado un poco porque, pero hay que reconocer de que eh, eso fue el 27 de abril de 1818, y O'Brien con la Lautaro, que acababa de llegar, digamos, se le había cambiado recién el nombre, llegó con el nombre Windham, quiso romper el bloqueo que le estaba produciendo la fragata Esmeralda y un bergantín, Pezuela. Y estuvo a punto de capturarla, estuvo a punto, lamentablemente por estos problemas de marejadas, qué sé yo, de repente en el abordaje esta se separa, digamos, y no separaron. logran. Y en ese momento, digamos, cuando estaban, a pesar, digamos, que él estaba herido, posteriormente muere, digamos, en combate, lanza esa frase. Correcto. Bueno, pero ese oficial era del equipo de Cochrane. Sí, Y entonces todos ellos estaban sintonizados con la misma forma de actitud frente al combate, de actitud, de una actitud audaz, de una actitud decidida y tremendamente valerosa. Realmente son dignos de ejemplo. yo en esta intervención quería hacer presente de que si uno va al Museo Marítimo Nacional, hay una sala completamente dedicada a Cochrane. Están con sus acciones. Y tú que fuiste director de allá, creo, digamos, que qué mejor, digamos, que poder hacer un llamado a todo aquel que quiera ir. Tenemos el único museo marítimo establecido en provincia. Todo el resto de los museos, perdón, el Museo Nacional, digamos, establecido en provincia, pero todo el Claro, resto de historia nacional, de historia natural, digamos, están todos en Santiago. Entonces, la posibilidad que tenemos de ofrecer mayores detalles y mayor información de lo que nosotros estamos conversando, oye, qué mejor que ir al Museo Marítimo Nacional, darse una vuelta. Y yo creo, digamos, que el que va por primera vez va a seguir yendo, porque es tanto lo que se puede mostrar que, así que abrevia un poco, digamos, tú con lo que te quieras decir de tu experiencia como director del museo. bueno, te agradezco ese hermoso recuerdo porque creo que fueron mis mejores años de que estuve en la Armada. Cuando llegué al museo, llegué un poquito decaído porque dije, ¿qué voy a hacer en un museo? Nunca me imaginé que un museo podía tener tanta vida. ¿Y quiénes le dan la vida? Los héroes, las reliquias y los visitantes, evidentemente. Y los visitantes. Un museo sin visitantes es un, un, Un edificio más. un- un edificio y un almacén donde están guardadas muchas Bueno, cosas antiguas. bueno. La reliquia cobra vida cuando alguien se asombra, cuando alguien se admira, cuando alguien se enorgullece por verla. Hay en el Museo Marítimo Nacional hay reliquias únicas. Está la corneta que pasó por tres manos de tres pequeños héroes durante el 21 de mayo. Y como decía el almirante, tenemos una sala dedicada exclusivamente a Lord Thomas Alexander Cochrane, con objetos personales de él, que en una oportunidad, siendo director, nos pidieron apoyo y trasladamos el 80% de estos elementos a Inglaterra, donde hicimos un homenaje a este tremendo almirante. Eh, la invitación a ver el Museo Marítimo es una invitación que siempre debe tener tanto un chileno como un extranjero que pase por el puerto. Vale la pena, vale la pena. Tenemos excelentes guías en dos idiomas, tres idiomas incluso. Tenemos sistemas para ciegos, para sordos. Entonces, el museo se ha ido perfeccionando en función del visitante, en función de poder entregar el mensaje que estas reliquias tienen en sí mismas, en su esencia. Más que, Así es que acuérdate que es toda una hay experiencia. libros de visitas donde la gente puede colocar sus impresiones. ¿Qué le Exacto. pareció, digamos, entretenido? ¿Qué sugerencias tienen? De tal manera que el museo se Supuesto. vaya retroalimentando. Por supuesto, esas sugerencias son las que después se ponen en práctica y luego otros públicos te dicen, qué bueno que ustedes hicieron esto. Y claro, lo hicimos entendiendo las necesidades y aceptando las necesidades de nuestro público. Estamos, parece, cerca del tiempo, mi querido almirante. ¿Sí? Bueno, mira, yo creo que
esta conformación que hicimos de poder ir avanzando un poco respecto de los años nacientes de nuestra conformación como marina, eh, permite tener una hilación, un ordenamiento, porque después de después de la consolidación de de la independencia del Perú y producida después la anexión de Chiloé al territorio nacional, curiosamente, la escuadra chilena se queda solamente con el bergantín Aquiles. Bergantín que el año 1825, Angulo, el comandante Angulo, que lo toma, digamos, en Filipinas, digamos, en un acto de aprobación, de ingenio, digamos, para poder capturarlo, y lo ofrece a la Marina de Chile. Y ese es el único buque que permanece después por algunos años más en servicio. Cosas que en realidad vamos a seguir conversando más adelante porque se han producido estos momentos de gran lucidez, de gran eh, 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 muestras de coraje, de amplia aplicación de ingenio, pero resulta que después nos vamos al otro lado y nos quedamos con nada. Hasta que posteriormente viene otro problema y nuevamente Exacto. comenzamos a generar todos los esfuerzos. Yo diría, digamos, que esto vino, digamos, con estos movimientos de auge y después de caída, digamos, de la Marina, hasta más o menos cuando ya llegó la Guerra del Pacífico, que después, posterior de la Guerra del Pacífico, ya se produce algo bastante más consistente. Exactamente. El bombardeo del Y, Valparaíso es el hito que termina con esas tendencias de desarmar la Marina, esa terrible y durísima experiencia es la que va a terminar con todos esos pensadores que dicen las armadas no sirven para nada, si no estamos en guerra, ¿para qué queremos buques de guerra? Y fíjate que ese pensamiento llega hasta hoy día. Hay mucha gente que dice, estamos exactamente. gastando, claro, estamos gastando mucho en Fuerzas Armadas, cuidado que se está gastando aquí, que se está gastando allá. Oye, es cuestión de mirar las últimas adquisiciones de nuestros vecinos. Y mucha gente equivocadamente piensa, digamos, que las posibilidades de guerra cada vez son menores. Y resulta Sí, que si mira, uno mira el mundo, en mira cómo siempre, está. en alguna parte hay una guerra, siempre. No, y hoy día, viejo, hoy día el mundo está en llama, aparte de los incendios que hablamos ya, pero se están estallando conflictos que no se habían visto hace muchísimos años. Sí, sí, Entonces, prepárate para la paz. sí, pues. Sí. Mira, yo cada vez que me preguntan, trato porque los que no saben mucho y preguntan, bueno, ¿cuál es la importancia de ustedes, digamos, como defensa nacional, como marinos? Bueno, nosotros somos el seguro de este país. Cuando uno Exactamente, maneja, paga un seguro, maneja tranquilo. Sabe que el seguro le va a responder. Aquí el país labora, trabaja, cada uno cumple sus actividades seguro porque si hay algún problema, están sus Fuerzas Armadas para defenderlas, Fuerzas Armadas y Carabineros. Y yo creo que eso, claro, el que no está, bueno, a mí me gusta mucho, por eso que el año pasado apoyé una iniciativa de los reservistas y me contacté bastante con ellos, porque ojalá toda la gente chilena pudiera pasar un tiempo conociendo lo que hacen sus Fuerzas Armadas. Es increíble cómo esa persona después cambia su parecer. Hace tiempo atrás, hace más de 20 años atrás, cuando estuve en la Comandante en Jefe de la Armada y hacíamos viajes a bordo del Aquiles, invitando a personalidades, porque ahí iban embajadores, ministros, y políticos, y se les hacían conferencias para que entendieran cuál era el aporte nuestro al desarrollo del país. Pero se han escrito hasta libros, porque me acuerdo un libro de Carlos Tromben, La contribución de la Armada al desarrollo de nuestro país. exactamente, exactamente. A mí también me correspondió navegar con académicos de varias universidades haciendo un seminario a flote, una iniciativa del almirante Martínez, el tiempo del comandante Cordobés, que iba dirigiendo todo esto como director del Centro de Cultura Naval. El resultado fue tremendamente exitoso y lo extendimos al personal, a la tripulación, a los pasajeros, porque Sí, había que ahora darlo a estamos en conocer. un punto ya que se nos está acabando el tiempo, así que, Sí, pero qué bueno este mensaje, porque en realidad hay que darse cuenta de que, oye, si no miramos el pasado,
no miramos el pasado, no miramos nuestra historia, créeme, digamos que podemos cometer muchos errores futuros. Bueno, estimados auditores, nos vemos la próxima semana, siempre con el agrado de poder saludarlo y contarles todas estas experiencias, historias e incluso anécdotas que les servirán para poder darse una idea de lo que es esta cultura naval y marítima. Muchas gracias. Adiós.